La historia de la actividad física y el deporte es una ciencia básica empírico-social de las ciencias de la actividad física y el deporte, resultando un componente o elemento indispensable y trascendente para ellas. Los antecedentes del deporte se pueden rastrear hasta la más remota antigüedad, sin que estas primeras actividades físicas, lúdicas o agonísticas tuvieran una institucionalidad propiamente. Antigüedad. La actividad física se encontraba unida a la recolección, a la caza y a la pesca. Con el paso del tiempo se vinculó con ciertas actividades religiosas, como danzas, ritos o cultos ofrendados a los dioses y a los poderes de la naturaleza, y era un medio de preparación para la guerra en diferentes culturas, y en ocasiones como un especial medio de educación e instrucción. Tuvo un fin más utilitario como medio de educación y formación de los jóvenes o como instrumento indispensable en la preparación y entrenamiento en las artes guerreras. Mesopotamia, Egipto y Creta. Se desarrollaron formas primitivas del deporte: la carrera, la lucha, la natación, la equitación, el boxeo, la esgrima, el tiro con arco, e incluso hay quienes hacen referencia a la actividad física vinculada con los toros. El cuerpo era valorado como para querer llevarlo y conservarlo en la otra vida, siendo aparentemente la fuerza la capacidad física más valorada, existiendo deportes de lucha y fuerza, juegos atléticos, natación, torneos acuáticos, remo, así como ejercicios de gimnasia y ejercicios de torsión. China e India. Para los chinos, las acciones lúdicas consistían en tareas más relacionadas con actividades en la cría de caballos, en su preparación para la guerra y las actividades relacionadas con la caballería, como la caza o una especie de polo. Utilizaban un número reducido y variable de jugadores que empujaban la gola de madera, sostenido por unos postes. La bola quedaba embotada en una red que estaba en el lado posterior, en un tablero. Otras veces se practicaba como ejercicio de puntería más que como juego de equipo. Respecto a India, se puede obtener muy poca información sobre las actividades físicas que realizaban, y la que se conoce es sobre boxeo, natación o buceo. Grecia antigua. La actividad física tiene una importancia especial con un sentido educativo y gran impacto sociocultural, así como religioso. Surgen los Juegos Olímpicos que tenían un aspecto religioso, rindiendo culto a Zeus, y que trascendieron hasta nuestros días. Los griegos de la antigüedad consideraban el atletismo parte fundamental de la educación y consideraban el cuidado del cuerpo y mantenerse en forma era una obligación social, pues se convirtió en una modalidad de entrenamiento para la guerra, y casi todos los ciudadanos varones podrían ser llamados a filas para luchar en defensa de su ciudad. Roma antigua. El desarrollo de actividades físicas se presenta generalmente por razones políticas, de espectáculo y lúdicas. Tienen finalidades prácticas de recreación y de exhibición al público. El sentido de la educación física era conseguir buenos soldados. En una primera etapa se entendía la educación física como preparatoria en el proceso de formación de soldados. En una segunda etapa, el militar se profesionaliza y el interés de la educación física se centra en la higiene y la salud. En general, la actividad física era practicada en tres ambientes: la familia, las milicias y los festivales públicos. Los romanos, a diferencia de los griegos, preferían ser meros espectadores. Se llevaban a cabo prácticas como la carrera, la lucha, carreras de caballos y de carros, boxeo, natación y juegos de pelota. Y cabe destacar que la celebración de juegos y festivales era por razones políticas, no por ideales deportivos. Edad Media. El contexto histórico que se vivía en cuanto a la activación física eran el aislamiento y la marginación, así como el desmembramiento del poder político. Durante esta etapa estuvieron la presencia de ciertas actividades como los juegos caballerescos y de entretenimiento, e incluso juegos populares, como por ejemplo el jeu de paume, que es alusivo a lo que hoy conocemos como el tenis, y el soule, que es conocido hoy como el fútbol. Los ejercicios físicos ciertamente tuvieron una gran importancia en esta etapa.
Una primera característica de los ejercicios físicos medievales reside en la separación casi completa entre los juegos corporales caballerescos destinados a adquirir una formación militar y exhibir las prácticas particulares de las capas superiores de la sociedad, de un lado, y los juegos populares del otro. El otro conjunto de ejercicios físicos practicados en la Edad Media es el de las capas inferiores de la sociedad, de los campesinos en particular. Las colectividades medievales practican también otros juegos que, con la competición y la codificación, se convertirían en deportes. Es por eso que hay dos que se imponen por su importancia y su eco en la vida cotidiana de los hombres y las mujeres en la Edad Media. Modernidad. Etapa del Renacimiento. Se reivindica la actividad física en forma de juego, apareciendo los primeros libros o tratados relacionados con la práctica físico-deportiva. Asimismo, la actividad física se vincula con el desarrollo de temas higiénicos y de salud. La actividad física es aquí donde comienza a recobrar la fuerza que había perdido durante la etapa de la Edad Media. Época precortesiana. El juego de la pelota prehispánico no constituía un solo deporte, sino varios y con modalidades distintas, pues se practicó en Mesoamérica. El implemento de la pelota es el mecanismo de juego más antiguo del mundo y el cual nos ha dado el nacimiento de un mayor número de actividades deportivas. Los juegos de pelota constituyen uno de los rasgos culturales más representativos de México. Existen diversos tipos de juegos de pelota, tanto en dimensiones, estructuras, etc., pero el más conocido es el tipo tolteca. Época de la colonia. Hubo bastante vocación por el juego ante el estilo de vida social que existía en esta época. Habían juegos de pelotas y de gallos, así como la caza y la cetrería, los caballos y las suertes del toreo. Época de la independencia de México. Son 3 actividades las que destacan como actividad física y deporte, y por lo general estaban destinadas para las clases altas y las castas dominantes del territorio nacional, y que eran el tiro con arco, la esgrima y la equitación. Época de la Reforma y Revolución Mexicana. Una de las partes primordiales en el perfeccionamiento del deporte fue la educación física, tomando el liderazgo en espacios esenciales en el desarrollo del mismo deporte, en áreas educativas, organizativas, de gestión y dirección. Época contemporánea. En esta época, las tendencias de la actividad física estuvieron marcadas por 2 momentos históricos. El primero de ellos, en el siglo XVII, en la época del filantropismo, en la que se revive el furor de la práctica de la actividad física. El segundo sucede a inicios del siglo XIX, cuando comienza el triunfo de la actividad física, aumenta el entorno para el ejercicio y comienza a ser tomada como algo decisivo para la formación de la juventud, la diversión de los adultos y de aprovecho para una gran parte de la humanidad, que entraba poco a poco en la era industrial. Es aquí donde se inicia la importancia del desarrollo de las funciones musculares y cardiorrespiratorias, y comienzan las teorías de la mejora de las funciones mecánicas. También se desarrollan las capacidades de movimiento en las que se toma en cuenta las cualidades físicas, habilidades deportivas, capacidades expresivas y creativas. Finalmente, nace la profesión del readaptador físico, que nació como medio orientado al deporte debido a la demanda a la problemática de tener profesionales especializados, porque se dieron cuenta que carecían de un profesional específico que se centrara en la prevención de lesiones, en la educación y apoyo en la readaptación de los deportistas que llegaban a tener una lesión, y para la incorporación más apta y rápida del deportista a su competición. Es por eso que concluimos que el deporte contemporáneo se vincula de forma relevante en el ambiente y la tecnología, así como también se ha enfatizado un aspecto económico y comercial. El deporte se ha vuelto mediático, vinculado a los medios de comunicación, reconociéndose al deporte como derecho humano, desarrollándose acciones concretas por parte de los poderes públicos. También se encuentra en un proceso de profesionalización y espectáculo que lo puede hacer atractivo, pues su esencia es la formación integral del individuo y la formación de valores positivos entre las personas
para su mejor desarrollo y convivencia en la sociedad. Así como también cabe destacar que el deporte participa en la trivialización de la vida humana, que consiste en aliviar esta vida humana de sus preocupaciones, de su aflicción metafísica, de su seriedad y de su gravedad.